Le vamos a dar una muy cordial bienvenida. César, ¿cómo estés? Un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Marcelo, un privilegio. Déjeme contar algo a mis oyentes. Yo a ustedes, a los hermanos Alarcón Costa, los conozco desde hace mucho tiempo. Siempre involucrados de manera desinteresada, porque nunca les he visto ansiosos del poder, logreros ni oportunistas a los Alarcón, pero siempre les he visto involucrados en temas cívicos. Un hermano suyo, por ejemplo, que es un muy buen amigo mío, trabajó muy de cerca con el general Carlomagno Andrade en el Ministerio de Defensa, fue su asesor, y hacíamos salidas hacia las comunidades indígenas, a las comunidades pobres, con este gran general. Y claro, allí empecé a conocerlos a ustedes, como una familia involucrada con los dolores sociales. César, una pregunta, hasta donde recuerdo, ustedes son guarandacos, son bolivarenses, ¿no? ¿Son bolivarenses? ¿Esta es la verdad? Efectivamente, Marcelo, nosotros nacimos en la provincia de Bolívar, nuestros ancestros son bolivarenses. Mi papá, Luis Alarcón, nació en Guanujo, hoy está integrado a Guaranda. Mi mamá nació en Chimbo, el cantón más antiguo después de Guaranda. Y nuestras raíces, la familia ha sido profundamente bolivarense, la tierra del carnaval. Y otra cosa, comunicadores, o sea, periodistas casi por ancestro, ¿no? Yo conocí, porque tengo un pariente político justamente en Chimbo, y ahí me enteré de que, no sé si sus papás o sus abuelos fundaron la primera radioemisora de la provincia de Bolívar. ¿Es esto así? Efectivamente, en 1950 mis papás establecieron la radio interandina La Voz de Bolívar, la primera en la provincia y en la ciudad de Guaranda. Mi papá era el gerente propietario y mi mamá la primera locutora de la provincia de Bolívar. ¿Todo quedaba en casa? Todo quedaba en casa, la radio mismo funcionaba en la casa, y como en esa época las mamás daban a luz en la casa, nosotros y yo nacimos en una radio literalmente. Pues así es, ¿no? Todo viene a veces de genes, de genes culturales. César Alarcón, el doctor César Alarcón Costa, milita, de militancia, hasta donde entiendo y he visto su trayectoria política, inclusive cuando fue candidato a la presidencia, en ideas muy liberales, en donde se reconoce el valor del colectivo, de lo social, sin duda, pero fundamentalmente se reconoce el valor del individuo, porque el individuo, el ser humano, mujer o hombre, por sí solos, responden ante la vida, dan cuentas, luchan por sí mismo con ayuda de la sociedad. Esta es la idea liberal. ¿Es usted un liberal? Para el movimiento Libertad, lista 11, el ser humano es un emprendedor por naturaleza. Con él nace el espíritu y la energía capaz de proyectarse y de construir. ¿Y qué es la vida? Es el proceso de la libertad, de la liberación del talento que nace con el ser humano. Entonces, una sociedad para progresar tiene que ser una sociedad que abra las oportunidades para que se despliegue, para que florezca la inteligencia, la capacidad, la iniciativa, la fuerza innovadora que tiene el ser humano. Por eso es que nuestro movimiento, los talentos. Exacto, se llama libertad, porque la esencia de la vida es la libertad. Esto es filosofía, señoras y señores, esto es filosofía y es doctrina. El ser humano, permítanme coadyuvar con las ideas de César Alarcón Costa, cuando va a la escuela, siendo de 5 años de edad, emprende en la tarea de educarse, de captar el conocimiento, llega a la casa, hace sus deberes, hace sus dibujos, aprende la matemática. Ese es un emprendimiento. El ser humano cuando juega, aprende. Ese es otro emprendimiento. César Alarcón Costa lo ha planteado filosóficamente, doctrinariamente. La vida humana es un constante emprendimiento. Somos emprendedores y empresarios en el mejor de los sentidos, desde que nacemos hasta que morimos. Por tanto, César, ¿la libertad es una consubstancia a la naturaleza del hombre? Absolutamente. Déjeme poner un simple ejemplo. El niño, cuando va a la escuela, al jardín de infantes, hay niños muy habladores, fantasiosos, y hablan y se imaginan y dicen cosas. Expansivos. Exactamente. ¿Qué hacen los profesores en nuestro medio usualmente? Le dicen, niño, cállate. Lo reprimen. Lo reprimen. No molestes, no hables, quédate en silencio. Pero también los padres de familia. Y también los padres de familia. Entonces el niño empieza a autocensurarse, autorreprimirse. ¿Qué hacen en otras sociedades?
Cuando ven un niño con ese talento, le dice, a ver, niñito, ven, lo que me estás diciendo, escríbeme. Cuando ha escrito, le dicen, a ver, no se dice así, se escribe de esta manera, se hace de esta otra, se redacta así. El niño empieza a tomar confianza en su propio talento y en su capacidad, y poco a poco hace cuentos, luego relatos, luego novelas. Esa capacidad de fantasear, de imaginar, bien cultivada, son los futuros novelistas. Si nosotros tomamos a Gabriel García Márquez y leemos 100 años de soledad, que se está cumpliendo justo 40 años de su primera edición. Y 80 de edad. 80 de edad y 25 del premio Nobel. ¿Qué es lo que dicen? Que uno recorre esas páginas con don Arcadio Buendía, con todo lo que nos cuenta de Macondo y cuando llegaron los gitanos y llegaron con el trozo de hielo que pensaba la gente que era el diamante más grande del mundo. Y todo es pura fantasía. En buen romance y sin ofender, ¿qué diríamos? Gabriel García Márquez es un mentiroso, pero cuando el que miente lo hace con elegancia y estilo, le dan el premio Nobel. A los niños nuestros, cuando fantasean e imaginan, se les manda a callar. En Colombia hay premio Nobel, en el Ecuador hay premio Nobel. La diferencia está en liberar y permitir que se libere el talento. La vida, por tanto, como usted bien anota, César, es un emprendimiento constante y permanente que no debe ni puede ser reprimido. Exactamente, por eso nosotros, ¿qué planteamos? Desde el jardín de infantes hay que estimular esto, por ejemplo, con juegos didácticos. ¿Qué sucedería si a los niños, en lugar de que los papás y los profesores le digan, cuando te gradúes hay que conseguirte un empleo, le digan, cuando te gradúes tienes que ponerte tu propio negocio? Y a los niñitos, por ejemplo, se les hace jugar a las tienditas. Y entonces se va uno imaginando que el uno es el comprador, el otro es el vendedor, y cómo va a presentar el producto. En fin, esto es juego didáctico. Pero a medida que avanza en la escuela, en el colegio, se le va capacitando en la preparación y el desarrollo de proyectos de inversión. El día del grado en la universidad, entonces, ¿qué se le dirá al joven? Tenga su título, pero también su proyecto de inversión está aprobado. Y tome el crédito, vaya y ponga su propia empresa. Esto es doctrina con ciudadanos y es extraño, es raro, no es usual que pueda conversarse de asuntos doctrinales con un candidato, que pueda haber debate ideológico. Lamentablemente en el Ecuador se ha perdido el debate ideológico. Y esto es lo que estamos haciendo esta mañana al conversar con César Alarcón Costa. Otra gran verdad, como usted bien anota, quiero compartir con usted, César, es que el ser humano, a más de emprendedor, es un actor económico permanente y consubstancial. ¿Por qué? Porque es un consumidor, porque satisface necesidades y porque además produce. La vida humana es una producción constante y permanente, y por eso, en atención a esa condición esencial del ser humano, la doctrina liberal es una verdad inconmovible. Y usted la está planteando esta mañana en sus palabras. Exactamente. Pero cuando el marco legal se opone a eso, entonces se genera pobreza y subdesarrollo. Vamos aterrizando. ¿De qué manera, por ejemplo, la Constitución vigente, el marco legal ecuatoriano vigente, inhibe, constriñe, reprime esta condición innata libertaria del ser humano? El artículo 35, numeral 2 de la Constitución, y permítame leer, es muy pocas líneas, dice: el Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. ¿Y a qué se llama subocupación en este artículo de la Constitución? A todo lo que son pequeños negocios populares. El restaurante, la sala de belleza, la tienda de barrio, la botica de barrio, el taller artesanal, la venta ambulante. Esas son iniciativas que la Constitución dice subocupación. Pero ¿cuál es el objeto del Estado? Propenderá a eliminarlos. Entonces, ¿qué vemos? Municipios como el de Quito o Guayaquil, desde hace mucho tiempo, a lo que se dedican es a organizar policías municipales como cuerpos represivos. Para reprimir el trabajo. Para reprimir. Y la libertad. Para robar el mote a las moteras y los helados a los heladeros. La Constitución, y esa es la propuesta de Libertad Lista 11, ese artículo debería decir: el Estado proporcionará capacitación, asesoría, crédito y garantía para que esos pequeños negocios progresen y generen empleo, bienes y servicios.